El Señor les bendiga en esta mañana y vamos a dar principio con estas palabras de nuestro Dios allá en Deuteronomio capítulo 6, versos del 6 al 8. El Señor Jesucristo, Dios mismo estaba dando estas palabras para que las recordaran. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como un frontal entre tus ojos. Aquí Dios le está diciendo a los papás lo que tenían que hacer después de que entraran en las tierras que Dios les estaba llevando. Está en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 8 es donde estamos leyendo. Y el título de este sermón es La enorme influencia de los padres. La enorme influencia de los padres. Así de que es importante cómo influenciamos a nuestros hijos para que sigan nuestras pisadas. Una ley inexorable de la vida es que todos los seres humanos llegamos a un punto muy alto, a la madurez, y a partir de ahí el declive hacia la vejez. En todo el proceso no habremos casado y dado hijos a la sociedad. La pregunta es que nos debemos hacer: ¿qué huellas estamos dejando a nuestra esposa o en los hijos? ¿Qué huella le estamos dejando a la esposa y a los hijos? Esta reflexión es muy importante porque puede llevarnos a justificar errores y con la ayuda de Dios corregirlos. Es importante considerar los tres aspectos de suma importancia al grado de influenciar que ejercen los padres en los hijos. De qué manera les ayudan a generar confianza en sí mismos y cómo se porta en la formación de los chicos. Es fundamental para que desarrollen simpatía. ¿Sabía usted que los padres ejercen una fuerte influencia en los hijos? Los hijos siempre están viendo qué está haciendo papá para hacerlo también él. Entonces, eso es la manera como los influencian. Con el paso de los años, el desempeño de las personas, comenzando a tomar mayor fuerza y no se responsabiliza, irónicamente, a proveer el sustento para la familia, mientras que la crianza que quedaba en la esfera específica de la madre. En muchos casos, eran ellas quienes tenían sobre sus hombros cuidado, afecto y el desarrollo de la formación de los chicos, los principios y los valores. El panorama hoy es distinto de lo que fuera hace 10 años y tiempo atrás. Los padres progenitores están llamados a asumir un papel patagónico en todo el proceso. Cada papá tiene en su haber la responsabilidad de orientar la formación de sus hijos, y es una responsabilidad que no se puede eludir o decir no lo debo de hacer, y sobre lo cual Dios lo enseñó, porque es una orden de Dios. Cuando nos dijo en Deuteronomio, ¿verdad? Nos dijo estas palabras: que yo te mando, hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente le enseñarás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano,
y serán por frontal entre tus ojos. Así de que Dios nos ordenó eso y es lo que tenemos que hacer. La influencia que ejercen los padres es muy grande y como tal se debe tener en cuenta. Los padres son importantes en la vida de los hijos de muchas maneras que los académicos y los expertos en crianza han subestimado. Asegura un autor de textos científicos quien recopiló, o sea, juntó todas las evidencias en un libro que se llama, este libro se llama El Padre y la Madre, y está comprobado por estudios genéticos que estar al lado de los papás afecta su estado mental, a la felicidad y el éxito en la vida de los hijos. Eso dice el escritor. Está probado, además, que los hijos terminan asumiendo comportamiento muy similar a los de los padres. Las reacciones que podrían parecer idénticas, incluso el vocabulario. A veces que hasta los hijos, ¿verdad?, hablan igual que el papá. La Universidad de la Carolina del Norte demostró con estudios que las mamás, que son quienes pasan más tiempo al lado de los niños, ejercen el lenguaje de los pequeños y les habían enseñado los mismos términos. Ellas, mientras tanto, los papás que están menos en contacto con sus hijos por razones de ocupación laboral. El papá se va a trabajar, pero la mamá se queda en casa, ¿verdad? Y allí es donde el papá pues los ve menos que la mamá. Entonces las influencias, con nuevas palabras, los que redunda en beneficios para ellos, pues el restablecimiento del vocabulario coincide positivamente en su desempeño escolar. Si los hijos son un regalo que viene de Dios, no podemos ser irresponsables con ellos y por el contrario, velar por ellos, cuidarlos, protegerlos, darles amor, comprensión y motivación. Debemos tener presente que sus palabras como padre ejercen en la vida de su hijo en algo que jamás podrá dejar a su lado. Sus pequeños serán como una sombra pendiente cuando usted, dígalo bien, haga para hacer lo mismo. El ejemplo que les brinde es fundamental. El ejemplo que usted le dé a sus hijos es fundamental. Y por eso debemos reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como papás, ¿verdad? Es importante el cuidado de los muchachos, enseñarles buenos modales, enseñarles buenos ejemplos de cómo debe de ser. Mire, Dios tiene el hogar tiene que estar edificado en las órdenes de Dios. Primero, encontramos que es importante la enorme influencia de los padres sobre los hijos. ¿Por qué es importante la enorme influencia de los padres en los hijos? La enorme influencia de los padres sobre los hijos es importante porque es un mandamiento de Dios. Dijo el Señor, para que te vaya bien sobre la tierra. La santidad implica confiar en el Señor y no en el mundo, lo cual frecuentemente requiere que decidamos a favor de la primera idea y no en el mundo, lo cual frecuentemente requiere que decidamos a favor de la primera idea en contra del mundo. Mientras más caminamos con Jesús, el Señor, más nos alejamos del mundo. Fíjese bien, primero, encontramos que es importante la enorme influencia que los padres sobre los hijos, porque es un mandamiento de Dios. Vamos al Salmo 127.
Salmo 127. Gloria a Dios. Salmo 127. Fíjese bien. Salmo 127, verso 1. Si Jehová no edificare la casa o la familia, si Jehová no edificare la familia, está diciendo, ¿qué dice? En vano trabajan los que la edifican. En vano. Si no ponemos nuestro hogar en las manos de Dios, en vano estamos llevando un hogar. Usted ha visto cómo estamos viendo hogares destrozados porque nunca permitieron que edificar su hogar en las manos de Dios. Como decía mi hija ahorita, tenemos que orar hasta porque vas a salir. Tenemos que orar porque nuestro hogar sea un hogar feliz. Y cuando no ponemos nuestro hogar en las manos del Señor, entonces en vano estamos edificando un hogar. Por eso dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es tan importante edificar una casa que aún si una ciudad, si no está edificada en Dios, mire lo que dice, si Jehová no edificara la ciudad, en vano vela la guardia, en vano vela la autoridad, de nada sirve. ¿Por qué? Porque como estamos viendo cómo se levanta la gente, cómo están los pleitos. ¿Por qué? Porque hay ciudades que no están edificadas en Dios, ¿verdad? Permiten que haya homosexualismo, permiten que haya drogadismo, permiten que haya muchas cosas en la ciudad. ¿Y qué pasa? Ahí está, no la edificaron en el Señor, y eso es lo que está sucediendo. Estamos viendo los desastres en la televisión de todo lo que está pasando. Por eso es importante la influencia que nosotros como padres dejamos a nuestros hijos. En segundo lugar, encontramos que es importante la enorme influencia de los padres sobre los hijos, porque es un mandamiento de Dios, y no importa cuánto esfuerzo hagamos, si no edificamos en el Señor, de nada va a servir. Porque, fíjese bien, porque a veces nos preocupamos, y esta es una preocupación mundana. Ahí en el Salmo 127, verso 2. Salmo 127, verso 2. Es por demás, dice, que te levantes de madrugada y vayas tarde a descansar, y que comas el pan de dolores, porque su amado dará Dios el sueño, porque a su amado dará Dios el sueño. Es por demás que te preocupes. Es por demás que te preocupes. Esa es la preocupación de nosotros como personas. ¿Qué les voy a dar a mis hijos? ¿Dónde voy a trabajar? Como ahorita estamos con mi hijo Charlie, que está desesperado, está preocupado. Dice, es por demás que te levantes temprano. El Señor sabe cuándo y a qué horas te va a proveer lo que necesitas. No tienes que estarte preocupando. Gracias a Dios si ya tienes tu trabajo. Pero dice, y que vayas tarde a reposar. ¿Para qué te vas a hacer tener problemas en tu salud? Dice que vas a tarde a reposar todo desvelado y que comas el pan de dolores, cuando sabes que Dios a su amado dará Dios el sueño. Si le va a dar el sueño, ¿verdad? Le va a dar también lo que necesita, le va a proveer lo que necesita. Pero son preocupaciones mundanas de nosotros. ¿Por qué? Porque dudamos de Dios, dudamos de que el Señor nos provea lo que necesitamos, y allí estamos como padres desesperados, ¿verdad?
En tercer lugar, encontramos que es importante la enorme influencia de los padres sobre los hijos, porque es un mandamiento de Dios y son una bendición para los padres. Salmo 127, verso 3. Fíjese nada más. He aquí dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová. Son una bendición para nosotros. Cada uno de nuestros hijos son bendiciones que Dios nos ha dado. Y si nos ha dado bendiciones, pues nos va a dar para que los sostengamos. Nos va a proveer lo que necesitamos. El Señor no nos va a dar hijos nada más para decir, bueno, para que sufras. No, Dios nos da hijos, pero también nos da para que les demos. ¿Por qué? Porque Él cuando hizo su hijo, que fue Adán, antes de esto, ¿qué hizo? Le proveyó tierra, le proveyó alimento, le proveyó agua, le proveyó un sol, le proveyó árboles que dieran fruto. Entonces, Dios como Padre siempre se preocupó porque tuvieran que comer. Entonces, cuando Dios nos da hijos, que son una herencia preciosa, pues entonces nos va a dar también lo que necesitamos para sostenerlos. Así es de que son una bendición y tenemos que enseñarles lo que Él nos dijo para que ellos puedan crecer y ser hombres de personas que altas en la sociedad, que sirvan, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede cuando el padre obedece este mandamiento de enorme influencia sobre los hijos? Una de las primeras cosas que suceden cuando los padres obedecen este mandamiento de enorme influencia sobre los hijos es que el buen testimonio de sus hijos nunca dejará en vergüenza a su padre. El buen testimonio, ¿verdad? Mire allí en el Salmo 127, verso 5. Salmo 127, verso 5, dice, bienaventurado, o sea, felicísimo, el hombre que llenó su aljaba de ellos. La aljaba es una donde metían las flechas, esa que cargaban aquí en el lomo las personas, llena de flechas acá, ¿verdad? Felicísimo el hombre que llenó su aljaba de ellos, o sea, el que tiene familia grande o chica, no será, dice, avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Por qué? Porque no le pueden echar en cara, mira, tus hijos son esto, tus hijos son lo otro. No le van a echar en cara. ¿Por qué? Porque sus hijos están bien educados. El buen testimonio de los hijos es muy importante para no avergonzar a los padres, a los papás, para no avergonzar a los papás. Cuando un hijo se porta bien, cuando un hijo habla bien, cuando un hijo da un buen testimonio, no está avergonzando delante de la gente a papá. Así de que es interesante. Segundo, la otra cosa que sucede cuando el padre obedece este mandamiento de enorme influencia sobre los hijos, su temor y el respeto a Dios es, como se dice, recompensado. Salmo 128, versos 1 y 2. Salmo 128 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comienes del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Por qué? Porque este papá respeta y teme a Dios. Respeta y teme a Dios. Y por eso, ¿verdad? Dios lo bendice con trabajo y lo bendice con el alimento, y por eso le va a ir bien, porque respeta y tiene temor de Dios. Así deben de ser los padres.
¿verdad? Así es de que, y la tercera cosa que sucede cuando el padre obedece el mandamiento de enorme influencia sobre los hijos, aún la esposa será una bendición en su vida. Aún la esposa será una bendición en su vida. Salmo 128, verso 3 y 4. Tu mujer será como vid, como la parra. La parra, ya ven cómo se extiende y derrama racimos de uvas. Y cada racimo, ¿verdad?, trae un bonche de uvas, ¿verdad? Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo. El olivo es la bendición de Dios, ¿verdad? Es la bendición de Dios. Tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido, ¿quién? El hombre que teme a Jehová. Entonces, aún la esposa es una bendición para un padre que obedece a Dios. Un padre que obedece a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, pues? ¿Qué tenemos que hacer para poder edificar a mis hijos sobre las condiciones de Dios? ¿Qué tengo que hacer? Una de las primeras cosas que tenemos que hacer para poder edificar a mis hijos sobre las bendiciones de Dios es creer en sus promesas. Es creer en sus promesas. Salmo 122. Salmo 122, verso 9. Dice Salmo 122, verso 9, por amor a la casa de Jehová. ¿Cuál es la casa de Jehová? Esta. Aquí. Por amor a la iglesia, está diciendo, por amor a la iglesia, dice el Señor, a la iglesia del Señor, nuestro Dios, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, ¿qué dice? Buscaré tu bien. Buscaré tu bien. Así es de que Dios promete, dice, por amor a la iglesia buscaré tu bien. Si tú me estás pidiendo cómo vas a poder edificar a tus hijos en mis bendiciones, pues por amor, fíjate nada más, por amor a la iglesia voy a buscar tu bien, para que puedas edificar a tus hijos en las bendiciones de Dios. La segunda cosa que tenemos que hacer para poder edificar a nuestros hijos sobre las bendiciones de Dios es creer, como dijimos en sus promesas, porque Él nos va a dar larga vida. Él nos va a dar larga vida. Salmo 128, versos 5 al 6. Salmo 128, versos 5 al 6. Dice, bendígate Jehová desde Jerusalén, y veas el bien de Jerusalén en los días de tu vida. ¿Ok? Fíjate bien. Y veas a los hijos de tus hijos, a tus nietos, a tus hijos y a tus nietos, la paz sea sobre Israel. O sea, Dios está prometiendo larga vida. No nada más que veas tus hijos y ya te mueras, no. Te voy a permitir vida a ti, luego a la de tus hijos, y luego vas a ver a los hijos de tus hijos. Lo que quiere decir que te va a dar vida en abundancia. Vida en abundancia. Mire, yo no creía que iba a conocer a Yachua. Yo no creía que iba a conocer a Yachua, y ahí está mi hijo creciendo, y estoy teniendo la vida que el Señor promete. Ya es bisnieto. Ya es bisnieto, por eso le digo. Nieto y bisnieto es lo que está diciendo allí. La tercera cosa que tenemos que hacer para poder edificar a nuestros hijos sobre las bendiciones de Dios es enamorarnos de Jesucristo.
enamorarnos de Jesucristo para conocer su salvación. Salmo 91. Salmo 91. Gloria a Dios. Verso 14 al 16. Fíjese bien, dije que nos íbamos a enamorar de Jesucristo. Dice el verso 14, Salmo 91, verso 14 al 16. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¿De qué? De enfermedades, de males, enfermedades de la peste mugrosa, de todas esas cosas, ¿verdad? Yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido ¿qué? Mi nombre, Jesucristo, mi nombre, y me invocará, o sea, orará, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. ¿Y qué más? Le saciaré ¿de qué? De larga vida, lo que estamos diciendo. Y le saciaré de larga vida y le mostraré ¿qué? Mi salvación. Le mostraré mi salvación. Allí está la promesa de Dios para todos los papás que obedecen y que ponen esas palabras que al principio leímos y se las enseñen a los hijos. Y no nomás las enseñen, sino las trajéramos aquí amarradas y siempre como un frontal en nuestra mente, porque Dios no se equivoca y Él quiere ver padres felices, con hijos felices y mujeres bendecidas también por medio de la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Voy a pedirle a la hermana Rosa, mi esposa, que ore por los papás, casi al frente aquí, orar por los papás. Amén. Gloria a Dios. Señor y Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la vida, la salud que nos ha dado este día, Señor. Padre, le pido por los papás de nuestra iglesia y los papás del mundo, Señor. Que usted los toque, que usted los tenga en su mano, Señor, que usted los unja con su Santo Espíritu, Señor, para que ellos puedan ser un ejemplo para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, que les ha dado, Señor, de ser padres y por tener las familias que tienen, Señor. Las ponemos en sus manos desde ya, junto con sus esposas, Señor, porque sabemos que también son unos pilares en el hogar, Señor. Padre, gracias pues por los hermanos que tenemos aquí en la iglesia, los padres que tenemos aquí en la iglesia, Señor. Bendígalos, cuídenlos, Señor, provéales lo que necesitan en trabajo, Señor, pero más, Señor, más tiempo para usted, Señor, que dediquen sus vidas a usted, Señor, para que puedan seguir siendo el ejemplo que usted quiere que sean, para que usted siempre sea nombrado y sea el Dios de nuestras vidas. Que se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe y que vaya también con nosotros. Dios les bendiga.